El tema de hoy es el grito histórico de Abaroa. ¿Qué nos dice la historia oficial? Cuando los chilenos intimaron la rendición a los bolivianos que defendían el puente del Topáter, Abaroa gritó: «¿Rendirme? Que se rinda su abuela, carajo». ¿Es esto real? ¿Así sucedió? No fue tan así, y que se tome en cuenta el tan así. Veremos qué es lo que sucedió realmente en esa fecha histórica. A las 11 de la mañana, luego de 4 largas horas de un reñido combate entre los 135 bolivianos y 1.500 chilenos, los defensores de Calama se habían agotado en hombres, armas y municiones. Los chilenos comprendieron que el último baluarte de la defensa era Topáter, donde, rodeado de los cadáveres de sus compañeros y acribillado de heridas, Eduardo Abaroa luchaba sin descanso. Los chilenos le intimaron rendición, a lo que él contestó una y otra vez con los disparos de su rifle. Por última vez: «Ríndase», fue la voz que hasta él vino, acompañada de una lluvia de balas que lo tendió en el suelo. «¿Rendirme?», gritó. «Que se rinda su abuela, carajo». Ante esa respuesta inesperada, los chilenos ultimaron al héroe del Topáter y en ese momento surgió la leyenda o el mito. Así refiere la historia oficial. Pero luego de revisar cartas, informes oficiales de los combatientes, notas de prensa de la época, no coinciden con esa versión. Entonces, cabe la interrogante: ¿ese histórico grito de Abaroa fue real? ¿Ese inmortal grito fue inventado? ¿Fue cambiado en sus palabras? Por otra parte, a propósito del grito heroico, cabe la interrogante: ¿cómo murió el héroe de Calama? ¿Fue acribillado, atravesado por las bayonetas chilenas o por una espada? Esas interrogantes intentaremos aclarar en esta sesión. He tenido acceso a los siguientes informes sobre los sucesos del puente del Topáter. 1. De Ladislao Cabrera, de Ricardo Ugarte, que registró en el denominado Diarios y Memorias de la Guerra del Pacífico, una carta que fue publicada en el periódico de Salta, la correspondencia de Iquique al Heraldo de Nueva York, una publicación que hizo el Mercurio de Valparaíso, de un manuscrito con tapa negra que se dijo haber encontrado un capitán Toro. También se encontró el informe de Uriburu, que era secretario de la legación argentina en las repúblicas bolivianas en Calama. Igualmente, informó sobre el tema en análisis Relato de Maquena, Alejandro Rosso, con 2 episodios ignorados de la Guerra del Pacífico, Eufronio Vizcarra, con estudios históricos de la Guerra del Pacífico, una carta de El Matacites, así llamaban al coronel Fidel Lara, entre otros. Veamos el análisis de los informes. 1. El primer informe sobre la invasión de Chile a Calama fue de Ladislao Cabrera. En partes salientes dice el informe: al señor comandante general del departamento de Potosí, jefe de las fuerzas de Caracoles y Atacama, cuartel general en marcha, Canchas Blancas, marzo 27 de 1879. Señor, en esta situación se me dice
que otro puente a distancia de 2 millas del de Carvajal al sur, esto es Chunchuri, estaba ocupado por fuerzas enemigas. Era nueva atención en tan difíciles momentos. Mando a informarse de la verdad de este nuevo peligro al capitán de lanceros Miguel Palalo y regreso al puente del Topacio a ver si podían sacarse de entre los defensores de aquel punto algunos hombres para atender a Chunchuri. Ya era tarde. Este puente había sido tomado por el enemigo, así como el cuerpo de rifleros al norte del Topate. El coronel Lara se había retirado quemando su último cartucho. El cuerpo de rifleros, agotadas sus municiones, había hecho otro tanto. Se notaba en aquella situación que el enemigo, que había desalojado a la columna de caracoles y al cuerpo de rifleros, no se atrevía a traspasar el río. Parecía que se hallaba asombrado de tanto heroísmo. No se oía ya sino en dirección del pueblo uno que otro tiro. Pudo llegar así sin ninguna dificultad a lo que fue nuestro campamento, donde encontré todavía al jefe del Estado Mayor, coronel Gaspar Jurado, al comandante Pedro Caballero y al oficial de lanceros segundo Altamirano, al comandante Narciso Avilés, tercer jefe de columna de caracoles. Me da la triste noticia de que parte del ejército enemigo había ocupado ya el pueblo que defendía, habiendo penetrado por el vado de Guayguaita. Despacho al oficial Altamirano a informarse de si esto era cierto. No vuelve este. Me dirijo yo mismo al pueblo y cerca de él encuentro a uno de los cornetas de la columna de caracoles que venía de fuga y me confirma la noticia de la ocupación del pueblo. Contramarché sobre el campamento en cuya dirección se retiraban algunos soldados y rifleros. Les indico como punto de partida el pueblo de Chiu Chiu. Yo mismo tomo esa dirección. En el camino me incorporo con los compañeros cuya lista acompaño. En cuanto a las pérdidas que se han sufrido de los informes que he podido recoger, resulta que murieron de la columna de caracoles 3 individuos de tropa y un herido del cuerpo de rifleros, 2 muertos y 12 prisioneros de uno y otro cuerpo. Entre estos el comandante, tercer jefe de rifleros, Juan Patino. Los del enemigo son ingente relativamente todas las personas que salieron de Calama después que nosotros aseguran uniformemente que pasan de 100 los muertos entre los 3 puntos atacados. Nada se sabe del teniente coronel Delgadillo, ni del segundo jefe de rifleros, Eduardo Avaroa. Sin embargo, respecto del segundo, se dice que fue fusilado, después de prisionero. Si esta fatal noticia se confirmase, habría que vengar este nuevo crimen. Así terminó aquel combate que, sin igual en la historia moderna, 135 hombres mal armados, defendiendo una línea de más de 3 millas contra un ejército compuesto de 1.400 a 1.500 hombres con las mejores armas que se conocen. Con sentimientos de alta consideración, soy del ministro de Guerra, atento, seguro servidor, Ladislao Cabrera. A 4 días del suceso de Calama, Ladislao Cabrera brinda un informe muy sucinto de la muerte de Eduardo Avaroa, situación comprensible. No obstante, Cabrera no incluye ningún grito heroico del héroe de Calama. Analicemos ahora otros informes sobre los sucesos de Calama. Este informe es de Ricardo Ugarte, al señor redactor de Boletín de la Guerra. Él hace una relación sobre los hechos del puente del Topate, pero no menciona en forma clara y detallada sobre la muerte de Eduardo Avaroa. Posteriormente, Ricardo Ugarte presenta el siguiente informe, que dice así:
De un oficial recién incorporado, sabemos que los chilenos han fusilado al entusiasta ciudadano Eduardo Baroa, segundo jefe de rifleros, rendido y que, además, han prohibido recoger los cadáveres de nuestros compatriotas. 12 prisioneros existen, los que se hallan con vida por la eficaz influencia del vecindario extranjero. Ricardo Ugarte. En tanto que el boletín de la guerra de Sucre presenta el siguiente informe a los 4 días del suceso heroico en Calama, que dice así: en el número 4 de los intereses americanos, periódico Salta, sin embargo, encontramos una carta de Calama en que se hace relación de la muerte de Abaroa, difiriendo en algo de los datos que tenemos. Como escribimos para la historia, consignamos aquí la relación antedicha. ¿Qué cuadros tan tristes, dice, se presentaron a nuestra vista en Topáter? En la misma puerta de la entrada a la máquina estaba el cadáver del que fue Eduardo Baroa, del hombre que hizo juramento de vencer o morir sin abandonar su puesto. Sucedió lo segundo. Murió de 3 balas, 12 en la cabeza, una al lado del corazón. Admiran aún los jefes del valor de este hombre. Dicen que el primer tiro cayó en tierra, volvió a ponerse de pie y a hacer fuego. Una segunda bala lo echó en tierra segunda vez. En esto pasan el río los chilenos, se dirigen al lugar donde este está. Le intiman que entregue su rifle y contesta que solo se desprenderá de él una vez que haya dejado de existir. Es cuando le dieron el tercer tiro y murió. Este periódico, de acuerdo a una carta que provenía de Lima, relata la muerte heroica de Abaroa, pero no incluye el famoso grito heroico. Otro documento es de Uriburu, que era secretario de la delegación argentina, que dice así: se lo situó en el puente del Topáter con 12 hombres de sus rifleros, junto con el teniente coronel Lara. Cuando el jefe regresó de haber provisto la defensa del punto Carvajal, Abaroa con sus 12 hombres había avanzado a la margen opuesta del río, haciendo de puente una viga de madera, y se había parapetado en unas ruinas de casa. Se hizo contramarchar y con palabras del momento se le ordenó nuevamente que su puesto era Topáter. Allí fue asesinado por haber rehusado rendirse. Había consumido 300 balas de la dotación de su rifle. Tampoco este informe hace mención del grito heroico de Abaroa, aunque dice que, entre comillas, habría rehusado rendirse. Informe 5 de Alessandro Lizardo Taborga, en su obra Apuntes de la campaña de 50 días de las fuerzas bolivianas en Calama, con motivo de la invasión chilena y retirada de estas a la ciudad de Potosí, después de combatir el 23 de marzo de 1879, refieren partes salientes. Entre comillas, en la madrugada del 23, hora 6, se presentó el enemigo descendiendo en marcha el llano del camino carretero hacia la Vega de Calama. A distancia de 3 y 4 millas se dividieron en grupos para maniobrar en batalla. Úsares, chileno, se encaminó con dirección al puente de Yarquincha y otro grupo sobre el Guaita. A horas 8 a.m. poco más se trabó el combate más encarnizado que tendrá que registrar nuestra historia, porque cada boliviano, cual otro hijo de Esparta, peleó contra 15 rotos forajidos. En ese momento la avanzada situada sobre el camino que conduce a Cobija, a más de 3 millas del campamento, dio parte de la aproximación de un coche conduciendo al comandante general Belisario Canseco y los coroneles Guino y Castillo, a cuya sazón Úceres, chileno, avanzaba precipitadamente hacia el camino
indicado por ser el más expedito para la toma del pueblo de... Es de suponer que esos jefes hubieran sido presos a no contramarchar por la misma ruta. Horas 10:15 cesaron nuestros fuegos, en cuyo tiempo el valor boliviano ha podido ser medido por el chileno agresor, amargados con el espectáculo del choque de armas en el que perdimos al héroe Avaroa, cuya sangre salpicó, marcando con el estigma del Cairi la frente de los transgresores de la justicia, a la luz del espectáculo horroroso del incendio y la desesperación de haber sido vencidos. A horas 11, poco más o menos, pudimos tomar el camino del interior por la falda más alta del volcán. Tampoco hace mención al grito heroico. Benjamín Mackenna Vicuña, en su obra Guerra del Pacífico, hace un relato del evento. En partes salientes dice: de suerte que cuando vio aproximarse al vado de Topáter la avanzada del alférez Quesada hacia las 6 de la mañana, ordenó a un valerosísimo mozo natural de Calama, casado en ella en venturoso hogar, llamado Eduardo Avaroa, descender al paso encubierto por la enramada, y allí recibió el último a fusilazos a los chilenos desapercibidos. En obediente a sus instrucciones, Quesada volvió a bridar con presteza, cual cumplía a su deber militar, sin perder un solo hombre, a causa de las punterías de reclutas de los rifleros bolivianos. Y fue entonces, o poco más tarde, cuando el intrépido Avaroa pasó el angosto río de una viga y con 12 hombres hizo ser fuerte. No quiso el taimado calameño desamparar aquel puesto confiado a su honor, y allí cayó peleando como león acuadrillado, hasta que el hijo de Carlos Roberto Súper le atravesó con su espada. Sobre su heroico cadáver y su memoria digna de ser guardada por los suyos, levantóse más tarde el cuerpo de bolivianos del litoral que se llamó los Vengadores de Avaroa. Don Eduardo Avaroa, dice este historiador chileno, era hombre de 45 años, alto, rubio, bien plantado, y tenía reputación de hombre honrado y formal. Según el ayudante de campo del coronel Sotomayor en la jornada don Ramón Espech, Avaroa estaba apuntando al capitán Ramírez con un rifle enchapado en plata y a pecho descubierto, cuando los soldados del segundo de una descarga lo mataron. Tenía el rifle en la mano caliente y crispaba todavía cuando el capitán Ramírez tomó posesión de esa arma. Los rifles de los bolivianos en Calama eran de todas descripciones y entre todas curiosidades, el capitán San Martín tuvo la bondad de enviarnos una tercerola con 4 gatillos. El historiador Mackenna Vicuña no menciona el grito heroico de Avaroa y además refiere que el héroe murió atravesado por una espada, y al mismo tiempo que Avaroa murió a consecuencia de una descarga de soldados chilenos. 7. El periódico El Mercurio de Valparaíso también hace referencia a la muerte de Avaroa. Dice, entre comillas: en cuanto al infortunado Avaroa, he aquí un testimonio no menos noble de la admiración que su heroísmo y su muerte inspiró a sus compatriotas. Conversando algunos de los prisioneros de Calama a bordo del Blanco con el corresponsal de El Mercurio del Valparaíso, le pidieron no olvidara de hacer el elogio de un héroe. ¿Y cuál era el elogio de que querían hablar ustedes?, pregunta el periodista. Un elogio de Eduardo Avaroa, paisano, segundo jefe de rifleros, que murió como un héroe, herido en 7 partes. No quiso rendirse y siguió haciendo fuego con su carabina. Era un joven inteligente y valeroso, y su nombre debe ser saludado con respeto por todo hombre de honor. Murió aferrado a su arma y apuntando al enemigo. Había disparado unos 100 tiros y no quiso retirarse de su puesto, ni aun cuando los chilenos habían ya salvado la trinchera. Era todo un hombre. Este periódico tampoco menciona
el grito heroico. Eufemio Vizcarra, en su estudio histórico de la Guerra del Pacífico, también hace referencia. Dice, mientras tanto, en el vado del Topáter tenían lugar escenas de mayor importancia. Abaroa, oculto en la espesura, aguardó al alférez Quesada, que con 30 cazadores de a caballo y una compañía de segundo de línea, intentó penetrar a la aldea por ese punto y dirigió sobre él una andanada tan certera que los chilenos habían de retroceder en completo desorden. Aprovechó Abaroa, continúa explicando todo esto hasta que dice lo siguiente. Abaroa, firme en su puesto, perdió con asombro heroísmo hasta el instante en que fue gravemente herido en la garganta. Es la fama que aún después de este suceso siguió todavía luchando, pero como la sangre que arrojara por la herida había agotado sus fuerzas, se apoyó a una pared y tranquilo esperó allí a sus agresores, sin poder ya defender el puesto que ocupaba. En esto aparecieron los chilenos y, adelantándose hacia el moribundo, le exigieron que se rindiese. Entonces Abaroa, venciendo a la muerte, cuyas sombras flotaban ya ante sus ojos apagados, hizo 1000 esfuerzos sobrehumanos para levantarse. Llevó la mano al rifle que tenía a su lado y, no pudiendo hacer fuego, retó al alave enemigo, que jamás arrancaría de sus labios palabras de humillación. Y oyóse enseguida una descarga de rifles, y en ese mismo instante Abaroa, ese espíritu generoso y fuerte, caía muerto entre el humo de la pólvora. Este relato tampoco refiere el grito heroico de Abaroa. Entonces, ¿quién fue el primero que informó sobre el grito? ¿Quién fue el primero que escribió? Eduardo Subieta. Eduardo Subieta aparentemente fue el primero en aseverar la frase de Eduardo Abaroa. Así se desprende de la lectura que hizo el 25 de mayo de 1879, que en partes salientes señala: eran las 11 de aquel día que nunca los bolivianos llamaremos funesto, porque hay derrotas tan gloriosas como la victoria. Cuando una de las muchas balas que llovían sobre el defensor del puente del Topázer le hirió mortalmente en la garganta, Abaroa cayó reclinado sobre la puerta de la máquina de Topázer, y en tal posición, dice un corresponsal, que caído defendía aún su puesto, impidiendo el paso de los invasores. No abandonó su rifle. Al caer lo sostenía con la mano izquierda, pero sin fuerzas ya para manejarlo. Los agresores de Abaroa se precipitaron sobre aquel hombre, caído, herido, desangrado, moribundo, y lanza en riste y bayoneta calada le intimaron rendición. Entonces aquel héroe invencible se incorporó con dificultad, quiso levantarse, hizo ademán de apuntar su rifle y no pudo. Pero con voz que la muerte comenzaba a ser trémula y que el valor y la indignación le daban energía, contestó a los chilenos estas palabras que, pronunciadas en otra situación, parecerían vulgares. En aquellos momentos eran sublimes y eran el reto más sarcástico y agresivo contra los invasores. «Rendirme», dijo Abaroa, «que se rinda su abuela», y concluyó con una inflexión enérgica que no nos es lícito repetir, por sublime que sea en sus labios de un héroe moribundo a quien no pueden vencer ni rendir el número, la fuerza ni la muerte. Así caen los titanes, así cayó Leónidas, así cayó Cambronne en Waterloo. Hasta el momento no existe ninguna versión de algún combatiente que hubiese ratificado la versión de Eduardo Subieta, porque en síntesis, Eduardo Subieta fue el primero en señalar el grito, aunque no colocó la palabra. Sin embargo, ya habló del grito. Los historiadores anotan que los chilenos lanzaron su intimación con estas palabras: «Abaroa, ríndase», habiendo respondido el héroe: «¿Rendirme?
que se rinda su abuela, etc. Empero, según el coronel Fidel Lara, que combatió muy cerca de Barúa, había podido escuchar claramente las verdaderas frases que fueron pronunciadas en uno y otro lado del puente y que las anotó después del combate. Anotación que fue hallada muchos años después por los familiares entre algunas hojas amarillentas, después del fallecimiento de Lara. Según dicha anotación, los chilenos, no pudiendo cruzar el puente, intimaron la rendición del héroe al grito de «¡Ríndase!». Pero este, en el paroxismo de la ira y del furor, respondió «Que se rinda su abuela, carajos». Este último adjetivo en plural. Tal las palabras que figuran en el papelito escrito a lápiz, casi borrosas, que nos enseñó uno de los familiares ya fallecidos del coronel Lara, cuyos rasgos biográficos anotamos a continuación. Dice Díaz Arguedas en la obra Las frases de Barúa y el coronel Lara. En síntesis, no existen documentos oficiales sobre el grito heroico de Eduardo Barúa. El primero en escribir la intimación de los chilenos. La respuesta de Eduardo Barúa fue subierta, y a él le copiaron los demás historiadores. Sin embargo, un combatiente que estuvo al lado de Eduardo Barúa, Fidel Lara, él escribió en un papelito, y sus hijos y sus nietos encontraron el papel que relataba lo que sucedió. Y la versión de Fidel Lara es simplemente en plural. Ante la intimación de los chilenos, Eduardo Barúa respondió: «Rendidme yo, que se rinda su abuela, carajos», al grupo de chilenos. Esa es la versión de un combatiente, Fidel Lara, que estuvo al lado de Eduardo Barúa. Nos vemos en la próxima sesión de mitos, mentiras, vacíos y olvidos en la historia oficial de Bolivia.